buenas tardes. Vamos a dar inicio al encuentro mensual que hace el Instituto la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado con la conferencia para una nueva noción del consumidor. Tenemos como invitado al profesor Lorenzo Mesasoma, quien ha decidido participar con sus conocimientos con toda esta temática del consumidor. El profesor Lorenzo Mesasoma es profesor titular de la Universidad de Perugia, Italia, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, coordinador del doctorado en Derecho del Consumidor de la Universidad de Perugia, también de la Universidad de Salamanca, miembro de la Comisión de Honor de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Asimismo, el doctor Lorenzo Mesasoma es miembro de la Academia de Jurisprudencia en Colombia, director del Centro de Estudios Jurídicos del Derecho del Consumo de la Universidad de Perugia. Actualmente me comenta el doctor que también participó y estuvo al cargo de la traducción y el prólogo del texto Derecho Ambiental de los profesores Ricardo Lorenzetti y Pablo Lorenzetti. Bienvenido pues a la conferencia, doctor Lorenzo Mesasoma, y queremos presentar el cordial saludo desde la sede de Colombia para la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Les acompaña al auditorio y vamos a actuar como moderadora la abogada Laura Gertrudis Bañol Betancourt. Soy abogada especialista en Derecho Comercial y magíster de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente dirijo la sección de la Dirección Jurídica de la Asociación de Consumidores de Medellín, aquí para su servicio. Doctor Lorenzo Mesasoma, bienvenido a su conferencia. Tenga usted el gusto de acompañarnos, sin antes pues decirle también al auditorio que las preguntas serán dadas su respuesta al final de la exposición en una sección que llamaremos de preguntas, y también invitamos a todos los asistentes a participar del foro, que se afilien sin costo a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, ingresando a la página www.aiddp.com y a inscribirse allí mismo, también de manera gratuita, al curso de Iberoamericano de Responsabilidad Civil que dará inicio el día martes. Sea pues usted bienvenido, profesor Lorenzo Mesasoma, y proceda con su conferencia. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias para la presentación. Muchísimas gracias para la invitación a la asociación, al presidente y a sus miembros. Y un saludo a los miembros de la asociación, al profesor Montoya, a los otros profesores. Bienvenido a su conferencia. Y un saludo al profesor Carlos Ignacio Jaramillo, a la profesora Lidia Garrido, a tantos miembros de la asociación. Bueno, yo voy a hablar de cómo en Italia y en Europa está cambiando la noción de consumidor. El problema es que hace algunos años entra en el sistema italiano, en el sistema, en primer lugar en el sistema europeo y después en el sistema italiano, una normativa de tutela del consumidor que por supuesto es la parte débil del contrato, la parte débil se encuentra en el acto. Y todo eso para ver cómo se selecciona la normativa de tutela es a través de la definición de consumidor. Y la definición de consumidor se encuentra muy clara en el artículo 3 del Código de Consumo italiano, en el cual se individua el consumidor como la persona física. Y eso es muy importante porque en nuestro sistema italiano no hay tutela de la persona
jurídica consumidor. El consumidor puede ser únicamente persona física, la persona física que pone un acto fuera de su actividad profesional, artesanal, comercial, industrial. Cuando esta persona pone un acto fuera de esta actividad, es el consumidor. Y la consecuencia es que se introduce una cantidad enorme de reglas nuevas, reglas que derogan, cambian el sistema del Código Civil en general, el sistema del derecho civil, para proteger el consumidor, que se presumen ser el contratante débil. Esto también atrae el problema en el ámbito del contrato, que el contrato se encuentra desequilibrado, que hay asimetría contractual, que la igualdad de las partes no sigue cuando hay un profesional y un consumidor, porque por supuesto se afirma que el profesional aprovecha del consumidor. Y la consecuencia es desequilibrio del contrato. Y por eso se introduce una normativa de protección muy fuerte del consumidor. Una normativa que estaba comentando cambia el derecho civil, porque cambia el concepto de la forma. En el sistema nuestro había el principio de libertad de la forma, y cada vez más la forma es vinculada, la forma es, en el nuevo sentido, medida de tutela del consumidor. Cambia el principio que el contrato a fuerza de ley, porque en muchísimos contratos entra con fuerza un derecho de desistimiento ad nutum. Cambia también la nulidad, porque se introduce una nueva nulidad que no existía antes, que es aquello que llamamos nulidad de protección, una nulidad específica, relativa, que es una nulidad nueva, que es un mixto de la nulidad y de la anulabilidad. Un cambio radical que está todo atrás del acto de consumo. El acto de consumo es el acto que pone el consumidor con un profesional. ¿Qué significa? Significa que hoy tenemos varios tipos de categorías contractuales nuevas. Hay contrato de derecho común, que es el contrato de los códigos civiles. Se pone al lado el contrato entre profesional y consumidor. Y después llegaremos a otro tipo de contrato, que es el tercer contrato, que es el contrato tras dos profesionales. Pero el punto es, tenemos este contrato, el contrato tra profesional y consumidor, que es el contrato que se pone al lado del contrato de derecho común. Un contrato en el cual, como he comentado, la novedad está en la introducción de muchísimas medidas de tutela que van a comprimir, a reducir con fuerza la autonomía contractual. La autonomía contractual se reduce con fuerza por tutelar la parte débil. El problema es que en el momento que empieza esta normativa, la parte débil es el consumidor en el senso estricto, en el senso técnico que he dicho, únicamente el sujeto que pone persona física que hace el acto de consumo. Él, fuera de su actividad profesional, comercial, industrial, artesanal, contrata con un sujeto adentro de la actividad profesional, comercial, artesanal, industrial. La consecuencia es que se contratan dos consumidores o dos profesionales,
esta normativa de tutela no se puede aplicar. El problema es esta noción de consumidor tan estrecha, cambia en los años. ¿Está cambiando o no? Esta es la pedida. Esta noción de consumidor tan estrecha está cambiando. Cada día más nosotros se damos cuenta que esta noción de consumidor está cambiando para llegar a un mecanismo de tutela más ancho, para tutelar cada vez más una parte que se entiende que es la parte débil. Y aquí tenemos alguna referencia muy importante para entender cómo está cambiando la noción de consumidor, cómo está cambiando la noción de consumidor en el sentido de ampliamiento de la misma. La primera referencia es a los actos que nosotros llamamos promiscuos, que son actos mixtos. Cuando una persona física pone un contrato, como puede ser una compra-venta de un bienes muebles, y compra el bienes que al mismo tiempo es un bienes que se utiliza para actividades profesionales y para actividad no profesional. Un abogado que compra un ordenador que lo utiliza para el despacho y para finalidades familiares. Un coche que lo utiliza para el despacho y para la familia. ¿Es o no es consumidor? Y aquí tenemos el punto de partida, que es una referencia a la Corte de Justicia Europea, la sentencia 464 del 2005, que dice que la referencia es la exclusividad. Los actos promiscuos no son actos en los cuales se puede entender que hay un consumidor. Los actos promiscuos son actos que lleva la persona que contrata fuera del ámbito del derecho de consumo, porque la referencia es la exclusividad. ¿Es correcto o no es correcto esto? Porque necesitamos siempre de tener en cuenta un problema, que la tutela del consumidor está también atrás de un principio muy importante, un principio que encontramos en las cartas constitucionales, en las fuentes supremas, el principio de igualdad. Igualdad en las partes del contrato. Bueno, el punto de partida con referencia a los actos promiscuos es esto que estaba comentando, la sentencia 464 del 2005 de la Corte de Justicia Europea. Se cierra la tutela y no se tutela la persona que contrata en estas situaciones en la cual el acto no es exclusivo. Pero con los años, se damos cuenta que para llegar a una igualdad, para llegar a un equilibrio en el contrato, necesitamos de cambiar un poco esta noción. Y tenemos directiva y otra sentencia muy importante de la Corte de Justicia que cambian un poco el sentido. La sentencia 110 del 2014, más o menos 10 años después, una directiva muy importante sobre la tutela del consumidor, la 83 del 2011, y la directiva 771 del 2019. En esta sentencia, en esta directiva europea, el cambio es radical. No es la exclusividad para decir que en el acto promiscuo
hay o no hay un consumidor, pero es la prevalencia, el uso prevalente del bien, por ejemplo, que se ha comprado. Si es prevalente la finalidad de consumo, también que si el acto es promiscuo, la consecuencia es que se aplica la normativa de tutela. En cambio, si es prevalente la finalidad profesional, la normativa de tutela no se aplica. Cada caso concreto necesitamos de desarrollarlo. Necesitamos de desarrollarlo y ver, no si hay una exclusividad del acto de consumo, pero si hay una prevalencia del acto de consumo. Y es muy importante el último referimiento que he hecho a la Directiva 771 del 2019. Porque esta directiva sobre la venta de bienes muebles es una directiva que entra adentro de la normativa del cambio radical en general de la política europea. Porque para muchísimos años la política europea ha sido atrás de la armonización mínima, un nivel mínimo de tutela. Y después cada país puede introducir medidas de tutela más anchas. La directiva 771 ya está en la fase nueva, que es la armonización llena. No hay posibilidad de introducir una normativa de tutela más ancha o menos ancha. No, no. No es que hay un mínimo, no. Es todo igual. Todos los países de la Unión tienen la misma normativa en el ámbito más paso a paso que están introduciendo la directiva. Y la 771 del 2019, cuando introduce esta nueva noción por los actos promiscuos, es una normativa que introduce la prevalencia en el ámbito de la armonización llena. Esto es el primer punto. El consumidor es también el sujeto que pone un acto de consumo en el cual hay finalidad personales de consumo y finalidad profesionales. El importante es la prevalencia y no la exclusividad. Este es el primer punto. Segundo punto. Tenemos alguna normativa específica que dicen, eso es el ámbito principalmente, en algunos casos, del tercer contrato. Esta normativa dice, nosotros estamos introduciendo una tutela de la parte débil. La tutela del consumidor no es una tutela de un estatus, no es una tutela por supuesto del consumidor. La tutela es del contratante débil porque hay desequilibrio. Y hay contratos en los cuales, por ejemplo, contratan profesionales. En estos contratos hay una parte fuerte y una parte débil. Hay profesional fuerte y profesional débil, sí. Y si hay profesional débil, la tutela necesita de ser también por ellos. No podemos apagar la tutela únicamente al consumidor adelante del profesional. Porque la ratio es la ratio de tutela de la parte débil porque hay desequilibrio, porque hay asimetría contractual. Y llegamos a una tutela también, no únicamente del consumidor, en algunos casos específicos, también del contratante débil. Un ejemplo muy importante es la directiva 2302 del 2015 y la normativa italiana de recepimiento del decreto legislativo 62 del 2018, que es el Código del Turismo. En el Código del Turismo
todas las medidas de tutela, es una medida muy importante, medida muy ancha de tutela de la parte débil, no son medidas para el consumidor, son medidas para el viajero. La directiva y la ley italiana de recibimiento no hablan de viajero consumidor. La normativa habla de viajero. El viajero puede ser consumidor o profesional. Él es la parte que se presume débil, el viajero. Ya vemos que no se distingue si hay o no hay un acto de consumo. No se distingue si hay un profesional o un consumidor. No. Tenemos una empresa, un profesional que se ocupa de turismo y tenemos un viajero. El viajero siempre se tutela, que sea profesional o que sea consumidor. Ese es un cambio radical, un cambio importante. Después, si el viajero también es consumidor, si hay medida específica general de tutela del consumidor, se pueden introducir. Esas son, por ejemplo, aquellas que nosotros llamamos la medida de los contratos de consumo, la medida sobre las cláusulas abusivas, artículo 33 y 38 del Código de Consumo. Pero la tutela ancha de esta normativa, de esta directiva, de esta referencia, es una tutela para el viajero y no se distingue entre consumidor y profesional. Y también una ley, en este caso italiana, muy importante, el decreto legislativo italiano 122 del 2005, una normativa sobre la compraventa de casa en papel. El sistema italiano prevé que en la compraventa de casa en papel, la propiedad pasa en el momento que la casa se acaba, en el momento en el cual la casa está construida. Y esto ha llegado a muchísimos problemas en Italia porque hay muchísimas quiebras de empresa constructora. Adelante de la empresa constructora encontramos que el adquirente que ha pagado dinero, no todo, pero una cantidad importante, llega como un simple acreedor de la quiebra y no llega nunca a ser propietario de la vivienda. Bueno, aquí se introducen muchas medidas de tutela de la parte débil y la medida de tutela son para el adquirente, consumidor o profesional. Nunca se distingue entre consumidor o profesional. El adquirente, por supuesto, en esta ley es la parte débil del contrato. No hay ninguna referencia al consumidor. Tenemos medidas muy fuertes, aquí no podemos hablar de estas, pero el importante es identificar el sujeto tutelado. No es como en el artículo 3 del Código del Consumo, el consumidor en el sentido que hemos dicho. No, no. Aquí es el adquirente. El adquirente es la persona que se tutela. Y tenemos también otras referencias muy importantes. Y aquí son referencias jurisprudenciales italianas. Son varias, pero es muy importante ver el cambio que hace el Tribunal Supremo italiano en este ámbito. La referencia más importante es en la normativa del sobreendeudamiento, una normativa que está muy desarrollada en Italia. Bueno, yo conozco muy bien el sistema argentino sobre el tema, está muy desarrollada en Argentina. Esta normativa sobre el sobreendeudamiento introduce una línea distinta, muy fácil para limpiar y para llegar a una segunda chance para los consumidores. Pero
la normativa, cuando introduce este sistema, esta segunda chance muy fácil de conseguir para el consumidor, dice que el sujeto que puede buscar estas medidas es únicamente el sujeto que tiene deuda para finalidad no profesional. Exclusivamente. En la ley se encuentra estas palabras, exclusivamente para finalidad no profesional. Bueno, ¿qué dice el Supremo? Aquí tenemos la letra de la ley. Exclusivamente finalidad no profesional. El Supremo dice, ya sabemos que en el sistema italiano la interpretación por letra, la interpretación literal, no es una interpretación vigente. La interpretación hoy es una interpretación atrás de la Carta Constitucional. Es una interpretación atrás de los principios. Y cuando va a ver el sujeto tutelado en el sobreendeudamiento, dice, necesitamos de ir mucho más allá de la letra. Una letra fuerte que habla de exclusividad. Y necesitamos de interpretarla en el sentido nuevo. Necesitamos de interpretarla en el sentido que se va a tutelar el deudor que tiene deudas de consumo y el deudor que tenía deudas profesionales que ya se han pagado. Se amplia de manera fuerte, porque si hay una persona que también es un profesional que tiene deudas, la referencia necesita ser a las deudas. Si se ha tenido deudas profesionales en este momento, estas deudas ya son totalmente pagadas, él puede entrar en el mecanismo de tutela, muy fácil, en el mecanismo de tutela de acceso a aquello que se llama el piano del consumidor. Pero la cosa importante, la referencia importante, sin entrar, porque cada problema se podría hablar varias horas, la referencia importante es que la jurisprudencia desaplica la ley. La jurisprudencia desaplica cuando se habla de exclusivamente deudas de consumo y lo entiende en un sentido amplio, en un sentido de tutela ancha. Y los mismos, la jurisprudencia lo está haciendo en el caso de tutela de cliente de los bancos. Y aquí la jurisprudencia, en muchos casos en los cuales se había aprovechamiento de los clientes, el caso más frecuente es aquello de la venta de acciones basura, con un mecanismo muy particular. La jurisprudencia dice que la tutela necesita de ser indagando, mirando la causa en concreto del contrato. Y no distingue si el cliente es consumidor o es profesional. Tutela el cliente. Lo tutela en manera llena. Lo tutela porque en el cliente adelante del banco es la parte débil. Y también la jurisprudencia dice, tenemos un principio constitucional muy importante, el derecho de ahorro. Y no se puede distinguir el derecho de ahorro del consumidor del derecho de ahorro del profesional. La Carta Constitucional italiana no distingue, no pone alguna diferencia entre el derecho de ahorro del consumidor o de quien no es consumidor. El derecho de ahorro que se tutela es el mismo. Y si el derecho de ahorro que se tutela es el mismo, se tutela el cliente consumidor y el cliente profesional.
todo esto llega al cambio. ¿Por qué hoy podemos hablar, como está el título del encuentro de la charla de hoy, para una nueva noción del consumidor? Porque ya tenemos esta nueva noción. La realidad es que hoy no hay en Europa y en Italia únicamente aquella que estaba la tutela del consumidor y el derecho de consumo. Hoy tenemos la tutela del derecho de los contratantes débiles. Después, este contratante débil puede ser consumidor o puede ser profesional. Puede ser adquirente, cliente, viajero, aquello que sea. Se tutela porque es débil. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo este cambio? Porque aquello que se tutela no es el estatus. Aquello que se tutela es el equilibrio. Aquello que se tutela es la igualdad. Aquello que se tutela es la no asimetría contractual. Y todo eso está también atrás de la nueva, entre comillas, interpretación del derecho civil. Hoy, con esto vamos a concluir, en el sistema europeo, pero también en el sistema italiano, hemos llegado a una profunda constitucionalización del derecho civil. Hemos llegado a una depatrimonialización del derecho civil. Y la consecuencia de esto es que cada regla necesitamos de interpretarla a la luz de la Carta Constitucional. Tenemos el tratado más importante italiano del profesor Pietro Berlingeri, el derecho civil en la legalidad constitucional. Todos los institutos de derecho civil necesitamos de interpretarlo a la luz de la Carta Constitucional. Y si hacemos esto, y si la Carta Constitucional habla de igualdad, también entre las partes, porque igualdad no es únicamente igualdad entre sexos o entre piel, no, entre las partes del contrato también es igualdad. Y si también un contrato debe ser conforme a los principios constitucionales, en Italia se dice meritevole de tutela, que es igual a conformidad a la Carta Constitucional, nosotros entendemos por qué hoy la nueva noción, también se podría comentar, el nuevo derecho de los contratos es el derecho del contratante débil y no el derecho de consumo. No vamos a distinguir entre consumidor o no consumidor. La referencia es el contratante débil, que puede ser un consumidor, puede ser un profesional. Y aquí la doctrina italiana llegó a hablar de tercer contrato, porque hemos salido del contrato de derecho común, después hemos tenido el contrato entre profesional y consumidor, y ahora tenemos el contrato entre profesionales en el cual hay un profesional débil. En fin, hoy necesitamos de garantizar la Carta Constitucional y garantizar el equilibrio y los principios fundamentales del contrato, necesitamos de tutelar la parte débil y no únicamente el consumidor. Bueno, son 30 minutos como usted me ha dicho, Laura, muchísimas gracias. Aquí podemos acabar por el turno de preguntas. Gracias. Laura, no se escucha. Muy buenas, gracias, profesor. Agradecemos su conferencia, que de verdad constituye una forma de hacer un derecho comparado, un análisis del derecho comparado en este tema de los consumidores. Si quisiéramos ver si en la sala hay algunas preguntas para que podamos aprovechar al máximo la postulación del contenido que usted nos acaba de ofrecer
sobre, digamos, esa distorsión que hay de diferenciar al consumidor del profesional, teniendo en cuenta que ambos están consumiendo, están haciendo un acto de consumo. Y también partiendo de la base que en el Estatuto del Consumidor colombiano tenemos en el artículo 3, el artículo 5º, numeral 3, la definición de consumidor, que por cierto quiero compartirles porque constituye también una distorsión en una real y efectiva tutela de los derechos del consumidor. Vemos, por ejemplo, cómo en la legislación colombiana dice consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido el concepto de consumidor en el de usuario. Profesor, quiero formularle con todo respeto la primera pregunta. Sobre esta definición que acabo de leer, que es de nuestro estatuto, ¿cómo está comparativamente frente a la definición o al concepto del consumidor, la noción del consumidor que vienen trabajando en Italia y en Europa? Perdóname, ¿la puede especificar? Que no he entendido muy bien la pregunta, perdóname. De la definición que tenemos en Colombia frente al concepto que usted nos acaba de plantear, que ¿estamos adelante, atrás o nos falta? Bueno, no, yo creo que la tutela del consumidor existe y sigue como en Colombia como en Italia. El problema es que hoy necesitamos de tutelar la parte débil. El fulcro es esto. Esa tutela puede llegar por ley, por interpretación jurisprudencial, pero aquello que se tutela es la parte débil. Y también yo veo una pregunta de Juan Padilla: ¿se puede tutelar persona jurídica si es la parte débil del contrato? Se introduce la tutela de la parte débil, no diciendo que se tutela persona física o persona jurídica, se tutela la parte débil. No tenemos una normativa general de tutela de la parte débil, tenemos estas normativas específicas a la cual hemos hecho referencia, que en algunos casos dice se puede ampliar hasta una persona jurídica, en otros casos no. Pero en general es la parte débil. Como en la normativa italiana, aquí se encuentra muy amplio, que es aquella de la subfornitura, una normativa específica que ya tiene algunos años, en la cual se tutela la empresa pequeña delante de la empresa grande. Mira, hemos tenido, que después fracasó, una propuesta de reglamento europeo sobre la venta en el 2011. Esta normativa introducía una cantidad enorme de medidas de tutela para la empresa pequeña adelante de la empresa grande. La referencia fue hasta 250 empleados se aplicaba la tutela, porque hasta 250 empleados se entendía que estaba una empresa pequeña que se encontraba adelante de una situación de aprovechamiento por la empresa amplia. Por eso, el tema es que la tutela del consumidor existe el Código de Consumo que es vigente, pero al lado y más allá del Código de Consumo encontramos muchas normativas y en otros casos muchas sentencias, aplicaciones jurisprudenciales en la cual se tutela la parte débil, que sea o no sea consumidor. Esto al final de la idea, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Pablo Rosas. ¿Qué evolución en la protección del consumidor ocasional o bystander en la Unión Europea y en el derecho civil italiano? ¿Cómo es la evolución del consumidor
del consumidor ocasional. Eso es principalmente en el caso de la normativa por producto defectuoso. En la normativa por producto defectuoso se introduce la tutela del bystander. En la Unión Europea, la directiva que ya necesita amplia modifica, necesita de introduce la tutela del bystander. Está ya en el tema, pero de responsabilidad civil la estamos introduciendo, porque es por ejemplo, el sujeto que tiene un daño por consecuencia del producto que tiene un defecto. Eso puede ser el consumidor que lo compró, o puede ser un tercero que se encuentra a raíz del daño. En la normativa se va a aplicar con referencia al bystander. Gracias. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos una pregunta adicional. Muchas gracias por las preguntas a todos los que nos escuchan en este foro. ¿Qué se entiende como compra-venta de casa en papel? Quiero entender si concretada la venta tiene derecho a la posesión del bien inmueble. Bueno, este es un caso muy frecuente, sobre todo en las ciudades grandes, que la empresa también para conseguir un autofinanciamiento, vende las casas en el momento en el cual tiene el proyecto con todas las autorizaciones administrativas. Pero la casa no está. Tiene un lote de tierra donde se va a construir, ha empezado a hacer el hueco, pero la casa no existe. Pero él tiene el proyecto que dice, esta casa tendrá 10 pisos. Empieza la venta. El piso a nivel 5 que está al norte, el piso que está al oeste, y vendes los varios pisos. Y quien compra va a pagar normalmente una cantidad del 30-40% del precio final. El precio final lo paga en el momento que la casa está acabada. En el sistema italiano hay el principio que la propiedad no pasa mano a mano que se construye la casa. La propiedad pasa únicamente cuando la casa está acabada. Antes que la casa está acabada totalmente, únicamente hay un derecho de obligaciones. El sujeto es un sujeto que ha concluido un contrato con eficacia obligatoria y no real o traslativa, como nosotros decimos. Esta es la venta de casa en papel. El problema es que, perdón, como ha pasado muchísimas veces en Italia, cuando hay las quiebras, si él no tiene la propiedad, porque la propiedad únicamente la tendrá cuando la casa está acabada, la consecuencia muy importante es que él es únicamente acreedor de las quiebras, adentro de miles. Ha pagado 50.000 euros de 200.000, es acreedor por 50.000 y acaba la quiebra, que la quiebra le reconoce 2.000 o 3.000 y ha perdido 47, 48 o 40, pues lo que sea. Y también puede ser que ha hecho un préstamo y sigue obligado a pagarlo. Esto puede ser también que él ha comprado una casa para vivienda o por ejemplo, es un médico que ha comprado la casa para hacer su despacho profesional. Esta ley nueva, bueno, tiene varios años, esta ley tutela el sujeto que sea consumidor o que no sea. Únicamente se es adquirente. Muchas gracias, profesor. Por aquí nos hacen una pregunta que nos dicen que si hay bibliografía recomendable italiana o europea que se pueda consultar sobre esta tendencia de ampliación del derecho del consumidor hacia la protección del contratante débil aludida en su disertación.
Bueno, yo sobre este tema he escrito mucho. También pueden mirar mi currículum, me pueden encontrar cosas en italiano y en castellano o español sobre este problema. En toda forma, no hay una obra específica de la tutela del consumidor, la tutela del contratante débil. Necesita de ver las varias problemáticas. Por ejemplo, venta de casa en papel. Y aquí ver la problemática de quién es el sujeto que se tutela. Código de turismo o directiva sobre el turismo y ver la problemática del sujeto que se tutela. Sobreendeudamiento y reforma de las quiebras. Y aquí hay la normativa y la doctrina que desarrolla el problema. En toda forma, eso, bueno, no para autocitarme, pero si usted mira un poco mis escritos, encontrará varias cosas, varias referencias a este problema. Bueno, profesor, una pregunta, o digamos como aclarando. Para nosotros en el contexto colombiano, la venta sobre papel la entendemos como lo que llamamos la venta sobre planos. Exactamente. Aquí en Colombia lo que entiendo es que para evitar el abuso al consumidor, le han buscado la manera de que estas constructoras suscriban un contrato de fiducia para garantizar que los dineros de los consumidores o compradores puedan ser dedicados exclusivamente a la construcción de la obra que está prometiéndose. Entonces, para los compañeros también de Colombia, la venta en papel o la venta de casa en papel es más o menos este ejemplo, ¿cierto, doctor? Ya, eso es aquello que está en Italia. Esta ley a la cual he hecho referencia, 122-2005, ha introducido por una póliza fideiussoria, nosotros la llamamos, una garantía que ahora el constructor es obligado a hacer al adquirente, que sea consumidor o no, equivalente a todo el dinero que ha entregado. Correcto. Pero bueno, esto es, como nosotros decimos, comprimir la autonomía contractual. Otra forma de comprimir la autonomía contractual. Y esta compresión de la autonomía contractual lo estamos haciendo para la adquirente, aquello que sea. Gracias. Bueno, veo una pregunta muy interesante. Veo el riesgo de constitucionalizar el derecho privado. Sí, puede haber riesgo que los jueces desplieguen la ley para vincularse solo con principios constitucionales, perdiendo la especificidad de la norma civil. Para mí, no hay ningún riesgo. Para mí, llegamos a un resultado muy importante, afirmar los principios constitucionales. Bueno, en Italia hay unas reglas básicas, como en toda Europa, como en todo el mundo. Hay una jerarquía de las fuentes. Y la Carta Constitucional está en Italia al primer nivel. Después tenemos la normativa comunitaria y después tenemos la ley. Y por eso una ley nunca puede ser contra el derecho constitucional y los principios constitucionales. Y mira, eso en Italia es muy importante porque nosotros tenemos un conflicto fuerte. Tenemos el Código Civil del 1942. Y es un código un buen código que fue hecho en la época del fascismo, un código que es atrás de la producción, un código que empuja fuerte el país. La Carta Constitucional llega algunos años después, en el 1948, y la Carta Constitucional es únicamente en el sentido de tutela de la persona. Eso es importantísimo. Es importantísimo que se constitucionalice el derecho privado, que los jueces interpretan la Carta Constitucional. Eso es el resultado de tantos años de lucha que ha hecho la doctrina para llegar a una tutela llena de la persona. Mira, le doy un caso muy pequeño, pero en un minuto, pero para explicar la importancia.
nosotros tenemos una norma en el Código Civil, artículo 844, sobre emisiones. Emisión de humos, de agua tóxica, emisión de todo aquello que puede ser, por ejemplo, una industria. El Código Civil dice que cuando se va a evaluar las emisiones, y se prohíbe o no se prohíbe las emisiones, necesitamos también de evaluar la exigencia productiva. Atrás de esto, una fábrica de acero del sur de Italia le hemos permitido para muchísimos años, con el tema que tenía entre directo e indirecto 20.000 empleados, le hemos permitido de contaminar todo. En la época reciente, una nueva interpretación de esta normativa sobre emisiones llega a decir que es obligatorio prohibir y reducir las emisiones que van a hacer daño a la persona. La consecuencia es, sin algún cambio de la normativa, que hemos prohibido que sería a contaminar esta empresa, creando cáncer. La constitucionalización del derecho civil en el sistema italiano, europeo, es únicamente llegar a una tutela llena de la persona. Eso es el futuro del derecho civil, porque un derecho civil que no tutela a la persona es un derecho civil que hoy no es actual de ninguna manera. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cómo entender que también en el concepto del consumidor se involucren los niños, niñas y adolescentes si estos son menores de edad o incapaces para contratar? Eso lo llegamos únicamente a la teoría del derecho civil sobre la capacidad de contratar o no capacidad de contratar, con aquella que nosotros en Italia llamamos capacidad de agir. Si un sujeto no tiene capacidad, hay otro que contrata por él. En el caso específico son los padres o aquello que el juez ha nombrado. Bueno, la tutela está en este sentido, ¿no? Atrás de esto. Después, en los casos específicos en el cual se encontramos, pero no es tanto un caso de contrato, si encontramos un caso en el cual hay un menor, tenemos el problema de tener un sujeto vulnerable, específicamente vulnerable, con normativa específica para los sujetos vulnerables. Pero contratar una cosa, contratar necesitamos de hacer referencia a la capacidad de contratar. Gracias. Bueno, y hay una última pregunta, están muy entusiasmados el auditorio. Decimos que aquí la compañera, la participante Lidia Garrido, dice, ¿podríamos llegar a equiparar al contrato por adhesión a la protección de los débiles? En primer lugar, agradezco mucho a Lidia Garrido porque es una profesora muy amiga con la cual hemos hecho muchos trabajos juntos en Argentina y siempre la recuerdo con mucho afecto y respeto. Y quindi, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por la pedida. Bueno, seguro que sí. También en el contrato por adhesión tenemos la protección de los débiles. Podemos llegar a protección de los débiles también específicamente en el Código de Consumo, por este momento dice la ley, pero se podría llegar más allá. El contrato por adhesión es un contrato que necesita específica medida de tutela por la adherente. Gracias, Lidia. Bueno, muchas gracias al profesor Lorenzo Mesasoma por su brillante y extraordinaria conferencia. Por favor, recordamos la importancia de afiliarse a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, porque gracias a ese esfuerzo y a esa congregación de personas interesadas en estos temas, puede ser posible o es posible que podamos debatir y conocer en otras fronteras qué está pasando con la legislación. Muchas gracias a todo el auditorio y los invitamos a la próxima para que se puedan vincular.
Recuerden que la página del instituto es www.aiddp.com. Ingresen y tendrán la grata, digamos, oportunidad de compartir con profesionales como el profesor Lorenzo Mesa Soma. Muchas gracias. Feliz noche para el profesor, feliz tarde para el resto de los compañeros. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Un saludo al presidente por esta invitación. Muchas gracias. Hasta luego.